¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan siempre en el programa Ecuador Rebelde, que se lo emite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas. También se enlaza con nosotros Gloria Visión y le mandamos un saludo a su director Alfredo Llerena, que siempre está pendiente de las transmisiones y de la cobertura que hace el canal de la Unión Nacional Periodista para englobar y enfocar más ampliamente la noticia, los comentarios, la información que se da a nivel general, nacional e internacional, tanto en el canal de la UNP como Gloria Visión. Un saludo para Alfredo Llerena. Hoy, amigos, como siempre, les expresamos un saludo muy cordial y fraterno. Hoy nos acompaña el economista Isidro Luque, analista político, económico y social. Vamos a tratar sobre el tema arde el Medio Oriente. Y es preocupante lo que está ocurriendo en esa región del mundo, porque está encendido. Estados Unidos con Israel atacaron, agredieron a Irak, y eso no está bien, porque una vez más se viola todos los preceptos internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional. Ya no responde a la nueva política que ha implementado los Estados Unidos, que prácticamente es una política de agresión, se ha vuelto a la barbarie. Estados Unidos a cualquier país lo amenaza, lo agrede, demostrando además que existe un colonialismo renovado, ya desenmascarado, en el cual se hace y se quiere hacer con los pueblos, se respeta la soberanía de los pueblos, de los países, está en busca del petróleo, busca del comercio, busca de regiones geopolíticas para mantener su estrategia de dominio mundial. Pero al decir que arde el Medio Oriente es preocupante para la humanidad. ¿Por qué? Porque también puede arder el planeta, porque cada vez vemos con suma preocupación que se avecina o está provocando una tercera guerra mundial. Y a ocurrir eso, ¿qué va a pasar? Podría llegarse a una guerra atómica, y al llegar a ese estado prácticamente la humanidad desaparece. Estamos viviendo una época prácticamente pre-apocalíptica, como llaman los religiosos, la Biblia, ¿no? Hablan de un apocalipsis en el cual se destruye la humanidad y el planeta. Pero hay que hacer un análisis sobre esta situación. ¿Cuáles son los motivos que provoca esta gravedad política, económica, de dominio que sufre el planeta y que sufren los pueblos débiles? Estados Unidos el mes pasado cogió e invadió a Venezuela, un país que no le hace daño a nadie, un país que no amenaza ni provoca guerra, ni quiere invadir a otro país. Igualmente tiene bloqueado a Cuba, más que Estados Unidos tiene un bloqueo desde hace 60 años a ese país. Hoy lo bloquea en términos petroleros, que no entre ni una gota de petróleo en Cuba. ¿Con qué fin? Para que esa economía, ese país se destruya. Entonces, en lo que pasa en Oriente Medio, lo que está ocurriendo en Europa, esa guerra que la mantiene Estados Unidos y Occidente con Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, la situación es realmente preocupante. Aunque toda la humanidad tiene los ojos vistos a Trump, al presidente de los Estados Unidos. Él es el cuco. Él es el cuco que realmente tiene aterrado al planeta. Pero también atrás de ese cuco hay un monstruo. Y ese monstruo es el sionismo israelí. Ese es el monstruo que provoca
esta situación, crea esta situación por grandes intereses. Entonces eso vamos a conversar con el economista Isidro Luque. Economista, gracias por su presencia y esperemos que usted nos dé una indicación en base a su información, conocimiento que tiene, por qué ocurre esto, quiénes son los causantes y hacia dónde va esta política de agresión, hacia dónde nos conduce esto, economista. Gracias, buenos días por la invitación y como siempre muy agradecido por permitir compartir mis modestas opiniones respecto al tema que amablemente ustedes plantean. Hoy el mundo está en vilo, hay un proceso de confrontación que comienza a generalizarse, que empezó desde el 2008 con la crisis financiera al reventar la burbuja financiera de los negocios inmobiliarios. Hoy hay una nueva crisis económica que en ciernes, que es la sobrefinanciarización de la industria tecnológica, de la inteligencia artificial, y eso ha puesto en apuros a los capitales transnacionales, digo yo capitales parias porque no tienen patria. Ya las esferas del capital financiero no se aloja en un nicho territorial, en una nación, en un país, sino que realmente son poderes globales. Entonces, los poderes globales son los que están en confrontación y en disputa por los espacios territoriales, por los espacios del comercio internacional, por los espacios en materia energética y por el dominio y la hegemonía en la esfera financiera. Obviamente, detrás de este escenario que yo he expuesto, hay grupos de seres humanos, personas, minorías, hay verdaderas oligarquías globales, y el término oligarquía tiene que ver con muy pocos grupos que dominan a un planeta que hoy tiene más de 8.000 millones de habitantes. Eso es lo catastrófico en materia de una perspectiva global, social global. Sectores de una oligarquía global que se disputan el globo terráqueo, los negocios, las áreas de influencia, etcétera, que afecta a toda la población de la humanidad, quiera o no. Y es por eso que esto que usted ha planteado, este escenario apocalíptico que usted ha planteado, nos está afectando y nos va a afectar, nos va a precarizar mucho más la vida a nosotros aquí en el Ecuador. Ese es el fondo general de esta gran contradicción, gran confrontación que existe hoy en el mundo. Por un lado tenemos la guerra ruso-OTAN, la confrontación entre la Federación Rusia y los países de Europa, de OTAN y Estados Unidos, a través de un actor proxy, le llaman, un actor por encargo, que es el gobierno de Ucrania. Y esa es una guerra que ya va para 4 años o más y que tiene muy pocos visos de resolverse a cortísimo plazo. Yo tenía la esperanza de que eso ocurra en estos 2 primeros meses, pero lo que ha ocurrido en el resto del mundo nos dice que eso se va para largo. Por otro lado, tenemos ese gran proyecto de las oligarquías globales de desarrollar el Gran Israel, el proyecto del Gran Israel, que no es otra cosa que desarrollar los intereses hegemónicos del capital financiero global, confrontándolo a la expansión y el desarrollo del sector de Europa Oriental y de Asia, es decir, esa gran franja que se arma desde la Federación Rusa hasta la China,
y los países del área de influencia de China del Pacífico Sur. Entonces, en el centro está el nuevo conflicto que no es tan nuevo, que tiene por lo menos 80 años. Este conflicto que revienta con la agresión sin previa declaración de guerra ni autorización del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Israel contra el gobierno de Irán, que tiene sus propias características, pero tiene un tránsito civilizatorio tan grande, largo e importante como lo tiene el proceso civilizatorio de la China, que son sociedades milenarias que tienen 3, 4, 5 mil años de existencia y que han venido en procesos de desarrollo de la humanidad conformándose en los poderes que hoy están asentados en esos territorios. Pero esa crisis se ha agudizado, ¿no? Hablaba de hace 80 años que se viene generando esta crisis o esta confrontación económica entre los grandes grupos de intereses mundiales, las corporaciones mundiales, pero antes había un orden internacional, llamaba, ¿no? En ese orden internacional, dentro de ese marco, se respetaba el derecho internacional, se respetaba la Carta de las Naciones Unidas, inclusive Estados Unidos aparecía como el campeón de la democracia y de la libertad. Ahora en el golpe que le hacen a Irán, la guerra de Irán, el pueblo norteamericano no está de acuerdo con esa guerra. El 64% de la población norteamericana, según encuestas, no está de acuerdo con esa guerra. Este señor inclusive viola la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a atacar a un país cuando eso lo puede solamente determinar y ordenar el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ese orden internacional está quebrado. Hay expertos que le llaman a la nueva política económica mundial, le llaman el neocalibalismo, el neocalíbola. O sea, que hemos entrado a una etapa de la barbarie. No se respeta, no se contempla nada. Las grandes potencias, Asia y deshace, como usted indicaba, Europa también amenaza que se va a integrar en alianza para atacar a Irán, Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces ese pobre país de Irán lo van a acabar, lo van a destruir. ¿Cuál es la visión que se podría hacer, o que los pueblos pueden hacer, o que los países pueden hacer para detener esta agresión, esta barbarie que tienen las potencias económicas, las grandes corporaciones económicas? Porque no son los pueblos, no es el pueblo de Estados Unidos que está con esta guerra, inclusive ellos rechazan esta guerra, son los gobiernos que llevan hacia allá. Mire, hay un principio de física elemental, que es la resistencia de los materiales. Si usted coge una barra de hierro y la golpea, diga usted 100 veces, si la resistencia de ese material no es suficiente, esa barra se va a arquear o se va a quebrar. Ese mismo principio existe en las sociedades humanas. Si las sociedades pierden la capacidad de resistir, se van a doblar o se van a quebrar y desaparecer. Y es por eso que yo me refería tanto a la cultura china como la cultura persa, como las culturas milenarias que tiene la humanidad, las sociedades humanas. Porque la Europa que nosotros conocemos hoy, la culta Europa, ya no tan culta, ni tan rica, ni tan poderosa, nos habla de 2.000 a 3.000 años para acá. Cuando en pleno auge y poder del Imperio Romano, en el norte de Europa la gente vestía con pieles, vestía y vivía de la manera no tan desarrollada a lo occidental como vivían las culturas
greco-romanas, ni las culturas asiáticas, ¿verdad?, del borde del Mediterráneo. Entonces, estamos hablando de culturas milenarias, y esas culturas milenarias han aprendido a resistir. Fíjese usted el ejemplo muy trillado, todo el mundo lo conoce, del pueblo vietnamita, que libró una guerra de 30, 40 años, casi con un ejército de soldados pata al suelo. ¿Y cuál fue el secreto? La resistencia, la capacidad de resistir y asimilar el embate de los imperios que están tratando de quebrar esa resistencia, para subyugar, dominar y desarrollar sus proyectos de dominación, sus proyectos imperiales. Entonces, ¿qué le queda a las sociedades humanas? Y no solo al pueblo iraní, y no solo a los chinos, y no solo a los rusos, y no a los ucranianos, o a los europeos, o a los americanos, o a los latinoamericanos. Lo único que nos queda es resistir de la manera más inteligente, aún en las condiciones más adversas, porque el metal que no se fatiga no se dobla. Pero en América Latina parece que no tenemos esa cultura que ustedes acaban de manifestar, que han tenido los pueblos antiguos, como los persas, los egipcios, los chinos. Miren lo que pasó en Venezuela. Se creía que iba a una respuesta de mayor resistencia de parte de Venezuela ante la agresión de los Estados Unidos, y no fue así. Más bien hay otro país tan chiquito, diminuto en el planeta, que ellos sí están decididos a resistir a las agresiones de los Estados Unidos, y lo han venido haciendo por ya décadas, como el pueblo cubano, que es un ejemplo, ¿no?, de resistencia, de lucha por la soberanía de su país, que así tiene que ser. Y no solamente, ahí también se juegan los medios de comunicación, mi estimado economista, en que cuando se hace este tipo de análisis, vienen los medios de comunicación, que sabemos de quiénes son los dueños, son las corporaciones que ustedes nos acaban de indicar, nos atacan a los periodistas que son comunistas, que son terroristas, que son islamistas. No. Por ejemplo, como yo le indicaba hace un momento, los Estados Unidos, el pueblo norteamericano, en su gran mayoría, no está de acuerdo con esa guerra, no está de acuerdo con esa injusticia. La gran mayoría del pueblo norteamericano. Inclusive el presidente Trump está que le tiembla su política, porque en las elecciones intermedias de Estados Unidos puede perder el Congreso. Aunque ya hay voces en los Estados Unidos que pueden hacer un fraude. Igualito como hacen en Ecuador. O sea que, y un día, no sé si usted se acuerda de este economista, que el hijo de Trump, cuando tenía ese pleito ahí con Biden, que decía que le han hecho un fraude al papá, el hijo dijo que Estados Unidos ya se parece a una república bananera latinoamericana que hacen fraude ahí. Entonces, ¿cómo se repite la cosa? Entonces, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo vemos la mentira que parte de esta gente que es tan poderosa? Entonces, volviendo al tema, ¿qué va a ocurrir con América Latina? Porque prácticamente somos los esclavos más débiles, porque esos países resisten. Aquí no, aquí Estados Unidos con su cuento de la política de Monroe, con el cuento que somos el patio trasero. Entonces estamos más esclavos que creo que el resto de la humanidad, estimado economista. En el mes de noviembre del año pasado, la Casa Blanca emitió las nuevas políticas de seguridad nacional, en que reconoce que el poder hegemónico que tenía Estados Unidos había terminado, y reenfoca todas sus capacidades y hacia América Latina, reeditando la doctrina Monroe, le llaman Donald y Monroe, pero no tiene nada que ver ni la doctrina Monroe
respecto a América Latina de su época, con la doctrina Donroe, con el nuevo documento este que salió en noviembre, que emite Ron, y que asevera, reenfoca todos sus recursos hacia lo que ellos consideran su patio trasero. Hace unos años, 3 o 4 años, recuerdo, una coronel, una señora militar de jefe de Comando Sur, en una declaración pública, aseguraba que ellos tenían que defender su petróleo, su agua, sus territorios que tienen acá en América Latina. Es decir, esa ha sido una línea de conducta permanente del gobierno de los Estados Unidos respecto a América, a la llamada América Latina. Solo que se había despreocupado, había tenido un control relativamente laxo, y hoy, ante la ruptura del enfoque hegemónico que tenía los Estados Unidos, más el capitalismo occidental, hace que recule y vea y replantee una estrategia de seguridad nacional. ¿En qué consiste esa estrategia? Primero, garantizarse las fuentes de energía necesarias para que funcione no solo la sociedad norteamericana de Estados Unidos, sino que funcione el capitalismo global, en los términos como el gobierno de los Estados Unidos lo sostiene. Es decir, con la hegemonía sobre las materias primas energéticas, con la hegemonía a nivel financiero y y a partir del año 2000 hasta acá, con la hegemonía del desarrollo de la industria tecnológica. Pero eso ha chocado, ese enfoque de dominación que tenía, ha chocado y está chocando fuertemente con la expansión en los mismos niveles, tanto en la economía, tanto en la energía, tanto en la industria de alta tecnología, con la expansión de China y sus socios cercanos, la India y la Federación Rusa. Entonces, es un sistema de equilibrios, de pesos y contrapesos que se está reacondicionando, y cada vez, y siempre yo me refiero a la física elemental, cada vez que hay movimiento de cuerpos hay fricción, y esa fricción provoca severas consecuencias en términos sociales y en la economía y en los países. Entonces, América Latina, ¿qué tiene América Latina de interés de los Estados Unidos? Primero, zona de influencia. Tiene un gran mercado. Tiene un mercado de provisión alimentaria. Tiene tierras raras. Entre Argentina, Bolivia, el norte de Uruguay, Brasil, incluso llega hasta Venezuela. Hay grandes reservas de tierras raras para el desarrollo de la industria de la tecnología, de las tecnológicas. Tiene agua dulce. Tiene un potencial de desarrollo agrícola para proveer la demanda de alimentos de las sociedades del primer mundo. Y es la conexión entre los dos grandes polos, los dos grandes extremos de desarrollo que ha tenido la humanidad, por el Pacífico y por el Atlántico. Es decir, está en el centro. Entonces, todo tránsito de un lado hacia otro pasa por América. Y eso hace que Estados Unidos reenfoque su política en sostener que eso es su zona de influencia y no la va a dejar tocar. ¿Qué significa eso en términos de política
para los países de América Latina. Procesos de erosión de la soberanía nacional. Procesos de sometimiento en términos político-estratégicos. Sometimiento en términos energéticos. Y pasamos a ser simplemente pueblos coloniales, ¿verdad? Pueblos colonizados, pasamos a ser colonia de este gran imperio que hoy se muestra virulento, muy violento. Y tenemos actores en América Latina que tratan de emular, de arremedar, dicen los viejos, la conducta que tiene los que dirigen el país del norte aquí. Y tenemos aquí en nuestro país un presidente mamarracho que impone al vecino del norte, a Colombia, impuestos a como le dé la gana, sin hacer consideraciones de carácter técnico. Entonces, ¿qué significa eso? Son emulaciones porque hay un modelo de dominación, un proceso de satrapatización. Ustedes están formando se van a formar verdaderas satrapías en donde el representante de nuestros países, de cada uno de los países de América Latina, van a ser dependencia directa del gobierno del norte. Sí y solo si los pueblos lo permiten. Y no hay un nivel adecuado de resistencia a ese tipo de políticas que rompe soberanía, que precariza la vida, que destruye los estados y en términos generales los pueblos en su conjunto sufrimos esas consecuencias. Fíjense usted, amigos que están con nosotros en este momento, como lo acaba de indicar el economista, somos colonia. Hoy tenemos el título de nueva colonia, somos nuevas colonias. Y nuestra antigua colonia, que es España, ha tomado un papel importante en este conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán. Ellos han negado que las bases que mantiene Estados Unidos en España sean utilizadas para atacar a Irán. Y Estados Unidos ha amenazado de Trump, como si es virulento, ha dicho que no, que ya va a terminar todas las relaciones con España, ¿no? ¿A qué se debe esto, economía? Lo que ocurrió con España en este impasse de la guerra contra Irán ya ha venido sucediendo en Europa. Hay 2 o 3 países de la esfera de la Europa Oriental que ya han marcado distancia respecto a la política de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea no existen. Ni España, ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Noruega, ni Suiza. Bueno, Suiza tiene sus características propias, etcétera. Excepto Inglaterra, que se salió de la Unión Europea. Sí, pueden decirse que son países soberanos, porque todo lo decide no quienes soberanamente han elegido a sus dirigentes, sino una casta de burócratas que dirigen la Unión Europea. Y esa casta de sirvientes del gran capital, porque son sirvientes del gran capital, sirvientes de la industria farmacéutica, de la industria del armamento, de la industria petrolera, de la industria de la banca global, etcétera, toman las medidas necesarias que favorecen a los intereses de esas corporaciones. Y obviamente en ese juego y en ese reparto hay países que salen desfavorecidos. Ahí usted tiene a Hungría, que se le sale del libreto a la Unión Europea. Ahí usted tiene la República Checa y Eslovaquia, que se le sale de la política general de la Unión Europea. Ayer, cuando Trump sometía, casi con mano militar, pero más con mano arancelaria,
a los países de Europa, le impuso a los países políticas de defensa, para que inviertan el 5% del Producto Interno Bruto de cada uno de sus países en adquirir armamentos, porque Estados Unidos ya no se iba a prestar para defenderlos. Eso es un chantaje. España no accedió, porque su desarrollo económico no tiene el nivel que ha tenido esos otros países. Entonces ahí comenzaron las contradicciones, las mayores contradicciones. Hoy España no le ha permitido usar las bases para despliegue de ataques aéreos en esta guerra contra Irán. Sin embargo, se ha prestado algunas fragatas para hacer logística en esta guerra. Hay una serie de ambigüedades, pero lo cierto es que los países europeos como países son una entelequia. Es la Unión Europea en su conjunto, el Parlamento Europeo, las autoridades de la Unión Europea, acantonadas en Bruselas, la que determinan la dirección de a dónde va Europa, si se involucran o no se involucran en la guerra de Irán. Ya Inglaterra, el Reino Unido por su cuenta ya se involucró en la guerra contra Irán. Entonces, España tiene sus razones, pero España también tiene sus guardados, porque España tiene pendiente un problema de carácter geopolítico con Marruecos, que es su vecino frente a las costas de África del Norte. Entonces, ahí eso es otro escenario que podría prenderse para precarizar, para terminar de balcanizar, o una nueva, como usted decía, recolonización, una nueva rebalcanización de los países de África del Norte occidental, porque los países de África orientales ya están más en la esfera del sionismo israelita, mientras que los países de África occidental, que tenían la característica de vasallaje, de colonial respecto a Francia, han roto los países del Sahel, han roto esa relación con la colonia francesa, con la neocolonia francesa. Entonces, es un mundo que está cambiándose a cada momento. La presidenta mexicana manifestaba que las Naciones Unidas ya dejaron de cumplir su función, que hay que armar un nuevo orden internacional. Habían aparecido los BRICS como un grupo que podría encaminarse hacia esa línea económica, ¿no? política hegemónica, que se puede decir que pueda contrarrestar y competir con las grandes potencias económicas. Pero los BRICS, si Irán es atacado, es derrotado, es destruido, y los BRICS, el eje que cohesionaba este bloque era Rusia, China, Irán. Mientras que los BRICS se reúnen para tratar de analizar qué van a hacer, Occidente dice, vamos a recuperar nuestra hegemonía. Entonces, ¿cómo armar un nuevo orden internacional, economista? El orden al que se refiere, al que nos referimos todos, es el que conocemos que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conformaron, se rompió la Sociedad de las Naciones y se conformó la Organización de las Naciones Unidas. Eso tuvo un defecto de nacimiento, porque determinó que las decisiones vinculantes estén sujetas a los 5 mayores, a los 5 países que dominan
el contexto de esta nueva Organización de las Naciones. Entonces, había decisiones de todas las naciones que no se aplican si había el veto de un país. Ocurre que eso hizo crisis y Estados Unidos, al ir perdiendo su hegemonía, ha ido haciendo uso de la fuerza financiera y militar, geopolítica, de tal manera que hoy, un ejemplo, hoy la diplomacia, las relaciones internacionales, las organizaciones de las Naciones Unidas no tienen mayor importancia, porque si Estados Unidos lo invita a negociar a una mesa, está demostrado que están planeando no solo no cumplir con esas negociaciones, sino asesinar a los negociadores. En el caso de Irán, ocurrió el año anterior y ocurrió ahora. Mientras había un proceso pactado de negociación, eran simplemente medidas tácticas para descabezar, ¿verdad?, para exterminar a los mandos de los países que están negociando. En el mes de diciembre, por el día 28-29, por ejemplo, el presidente Trump llamaba a Vladimir Putin para hablar de un proceso de negociación respecto a de una de las cosas que se negocian en la guerra con Ucrania. Y al mismo tiempo se estaba ejecutando un ataque con drones desde Ucrania. ¿Qué significa eso? Parece ser, y está comprobado según la inteligencia rusa, que las coordenadas que tenían esos drones que iban que atacaron la casa, la vivienda donde se alojaba el presidente ruso, estaban en los drones y era para exterminarlo. O sea, te ponen al teléfono y te cae un dron en la cara. Entonces, eso quiere decir que ya la diplomacia, la negociación, el entendimiento civilizado que hubo hasta hace unos 10 años atrás, ya no existe. Y es cierto que hay que construir un nuevo orden, pero no partiendo de cero. Hay que partir de lo que hoy tenemos, que es la Organización de las Naciones Unidas, porque tampoco nos vamos a poner a inventar la pólvora en pleno siglo XXI, sabiendo que en ese interín de que inventemos esta nueva pólvora, el planeta entero puede sucumbir en guerras sucesivas que terminen en la extinción de la raza humana. Bueno, economista, para terminar la entrevista, muy interesante la información y la opinión que usted da sobre la situación mundial que hoy estamos atravesando. Hay algo muy nefasto y monstruoso y asqueroso que ha pasado últimamente. El caso Epstein. La sociedad norteamericana, la sociedad europea y mundial está alarmada por el caso Epstein, donde se han cometido las barbaridades más desastrosas que ha habido. Claro que no es nuevo, porque los romanos lo hacían, las grandes sociedades antiguas lo hacían, pero estamos en un mundo moderno, que ya no hay que hacerlo. Ya los millonarios, los grandes gobernantes de Europa, de Estados Unidos, son unos monstruos que se comen a los niños, son pedófilos, han violado a los niños, mujeres, niñas, hasta llegar el colmo. Hay un informe de Epstein ahí que dicen que hasta se han comido los intestinos de los niños, estos bárbaros. Pero lo curioso es, economista, que decían que eran los comunistas que se comían a los niños. Y ahora resulta que son los grandes señores poderosos y que es la élite, porque esa élite es la que gobierna actualmente el mundo. ¿Cuál es su opinión sobre eso, economista? Bien, yo creo que el caso de Epstein, si tenemos la capacidad de sacar
la bruma, el comentario un poco escandalizado y escandaloso, el morbo respecto al tema, no deja de ser sino una gran operación de inteligencia del sionismo en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque usted se ha referido a que esos vicios de la carne, que son repudiables, por supuesto que sí, han ocurrido siempre, en el Imperio Romano, en todos los imperios. Se dice que ya hay algo moderno, que hay que superar eso. No, la humanidad no ha dejado de ser humanidad. Y no es que... o el bárbaro económico. Y no es que nosotros... La humanidad es bárbara, entonces. Y no es que nosotros estemos de acuerdo con eso, sino que a través de esas grandes operaciones de inteligencia se han consolidado grandes fortunas, se han consolidado grandes grupos económicos que hoy dominan el mundo, gobiernos que sojuzgan a otros, gobiernos de naciones que sojuzgan a otros pueblos de otras naciones. Y esa gran operación ha sido a través de la base del chantaje. Entonces, se dice que el señor Donald Trump es un ferviente servidor de los intereses del sionismo israelí. ¿Por qué será? Porque ahí hay una gran operación de chantaje. Se dice que el rey de España, que el rey de Inglaterra, que el presidente de la corporación, este gran hombre que nosotros hablábamos y admiramos mucho, hasta el filósofo Chomsky, también aparece en los temas de estos. Entonces, eso forma parte, a mi juicio, es una gran operación de inteligencia para sojuzgar, orientar, moldear la dirección que el mundo toma para favorecer a los intereses que ellos representan. De ahí, si se aplicaran las leyes como se tienen que aplicar, tendríamos que ver que todo lo que aparece en los archivos de Einstein debían pagar con sus huesos y con su fortuna las penas que las leyes de sus países imponen. Pero ocurre que quienes imponen, las jueces, fiscales, investigadores, etcétera, están ahí involucrados en esa gran operación de inteligencia del sionismo. Y yo veo que rodarán 2 o 3 cabezas y terminará el tema. Porque hoy, con la manipulación de los grandes medios corporativos de comunicación, un escándalo reemplaza otro escándalo. Hoy tenemos la cobertura a nivel global de la guerra contra Irán, y los archivos Epstein por un momento están en stand-by respecto a la difusión de eso. Claro, inclusive hay grandes editorialistas, comentaristas y académicos y gente de la sociedad norteamericana que han manifestado que la guerra de Irán inclusive es como para un método, una forma para tapar el caso Einstein, ¿no? De hecho, como ahorita es viendo lo que pasa en Irán, y ya va disminuyendo ese caso tan complicado, difícil y asqueroso como el caso pero como usted decía, economista, dejando a un lado la morosidad, que ese no es el caso, pero sí es importante ver cómo se desnuda, ¿no?, la realidad de esta gente que domina y que son dueños del planeta, los grandes dueños de las grandes corporaciones, los grandes estadistas, el príncipe de Inglaterra, el mismo presidente de los Estados Unidos, hasta el expresidente de los Estados Unidos como Clinton. O sea, la idea de la imagen es ver cómo esta gente que es tan poderosa tienen estos deseos, estas manifestaciones que usted hablaba, humano. Quiere decir que la humanidad en ello no
ha superado, no se ha mejorado, sigue siendo bárbaro. No sé si no podemos todavía hablar si en el parte del pueblo, el sector más humilde del mundo, no hablemos, existan estas depravaciones. Creo que hasta ahora puedo estar equivocado, creo que no. Entonces vemos en la moral, la descomposición moral que se tiene y que los pueblos tienen que estar sujetos, porque estamos sometidos a lo que ellos dicen. Si un país se rebela, lo bombardean y lo destrozan, como Irán, como Venezuela, como quieran hacer con Cuba. Esta gente, o sea, hay que tomar conciencia, y como manifestaba economista, los grandes corporaciones y los medios con información no lo van a hacer porque ellos son los dueños, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí un periodismo democrático, objetivo, aunque nosotros con nuestro medio de comunicación es una gota de agua en el océano, pero el objetivo es eso, aclarar, ver cómo se dan las cosas a nivel internacional, mundial, en nuestro país, en el mundo, porque el ser humano como tal no puede seguir siendo esclavo, no podemos seguir sometidos por estos corruptos, porque es la élite mundial, la élite global, es los que tienen al planeta sometido. ¿Y quiénes son? Unos corruptos depravados. No estamos hablando en una esfera de morbo, sino de desmascarando a esta gente corrupta, que además, que eso también es lamentable, economista, tienen dormido a la mente humana. Tienen dormido, la gente cree en esta cosa y no se puede regular. Pero poco a poco la gente se irá despertando. Ya han habido, como usted lo ha indicado a través de la historia, grandes movimientos, se han revelado. Por ejemplo, aquí en América, yo creo que Simón Bolívar, Sucre, Ejo de Pejo, Alfaro, Olmedo, próceres latinoamericanos, deben estar ellos sumamente molestos lo que pasa en América Latina, ¿no? De gobernantes sumisos ante el poder, ante la esclavitud. Si ellos pelearon y lucharon y liberaron a nuestro pueblo del yugo español, vendrán otros que nos liberen del yugo global que hoy existe. Gracias, economista, por su presencia, su aporte, y gracias, amigos, que siempre nos acompañan en el programa El Color Rebelde. Un abrazo, como siempre, fraterno y muy solidario. Gracias, amigos. Buen día.